anda para allá. Estamos haciendo fila. Oye, venga. Haciendo fila y pronto para llegar. No me tira, no me tira, ¿viste? Ahí hay el hombre acá. Ahí mira. Matías, fórmate. No me tira. ¿Estás grabando? ¿Qué pasó? Oye, fórmense. Bien, jóvenes, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido al jardín. Mi nombre es Elías. Para que lo recuerden, perdón. Por favor, ustedes ya son grandes. O sea, que este tipo de cosas sucedan, o sea, ni siquiera en los cursos prebásicos hemos tenido este tipo de problemas. Por lo tanto, les voy a pedir que por favor, digamos, trate de generar un comportamiento acorde. O sea, veamos un poquito más allá respecto de los actos que estamos generando. No hay problema. Por otro lado, los chistositos se pueden devolver al bus si quieren. ¿Bien? Recuerden además que esto no es un paseo, es una visita educativa, estamos en un lugar semi-industrial, por lo tanto cualquier tipo de accidente que suceda, se tienen que activar un muy fuerte protocolo. Hola, la chica está en el bus. ¿La profesora? Ahí está. Seba, acompáñala, con la visita. Entonces, esto no es cualquier cosa, o sea, no es que se haya caído, se haya pinchado, que tenga una herida leve en la tierra de hoja. Tiene la característica de entregar nutrientes a la planta. Y por otro lado, más allá de los nutrientes, también es capaz de poder retener agua. No así, por ejemplo, un suelo arenoso. Por ejemplo, el suelo arenoso son poros grandes. Es como que son muchas pelotitas, pero grandes. Entonces, ¿qué genera eso? Que el agua tienda a movilizarse sin esa retención. Hay menos retención de agua, ¿no es cierto?, respecto de los suelos que son de materia orgánica. Ahora, por otro lado, las plantas siempre van a desarrollarse mejor en mezclas de suelo, es decir, en una mezcla entre tierra de hoja y arena. ¿Y por qué? Porque los suelos siempre tienen que tener una composición de una parte inorgánica, es decir, sin vida, y en este caso tenemos la arena, y por otro lado una parte orgánica, que vendría siendo la tierra de hoja. Entonces, cuando unimos estos dos elementos, formamos un suelo relativamente, ¿no es cierto?, de mejor calidad para el desarrollo de las especies. Ahora, ustedes lo van a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿bien? Existen algunos, por así decirlo, especies de plantas que se desarrollan menos, o se desarrollan o tienen la capacidad de poderse desarrollar en suelos de menor cantidad de nutrientes, como es el caso, ¿no es cierto?, de las cactáceas. En este caso, ¿no es cierto?, las cactáceas están ya adaptadas a un suelo que es relativamente pedregoso, arenoso, con altos contenidos de sales. No así el resto de las especies. Aquí nosotros tuvimos que hacer un trabajo exhaustivo de suelo para poder, ¿no es cierto?, generar el desarrollo de estas especies. Por otro lado, recordar además que ahí acá vamos a entrar a un término que es bien importante y que nosotros manejamos bastante en las ciencias, y es que la energía jamás va a morir, solo se va a transformar. ¿Qué refiero con esto? Por ejemplo, ¿yo podría destruir el sol? No, ¿no es cierto? ¿Podría crear un sol? No. ¿Pero qué puedo hacer con la energía del sol? Crecer plantas. Crecer plantas. Ya, crecer plantas. También puedo, ¿no es cierto?, perfectamente en un panel solar capturar esa luz y acumularla en una batería, y después esa energía me permite encender un electrodoméstico, una luz, en definitiva, ¿cierto? O sea, puedo hacer energía eléctrica del sol. Por lo tanto, allí es el ejemplo más básico, ¿no es cierto?, del proceso de que la energía jamás muere, solo se transforma. Bien, entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué hay desde la zona central hacia el sur? Las plantas, ¿no es cierto? Hay mayor cantidad de vegetación. ¿Y por qué hay mayor cantidad de vegetación? Bueno, porque los suelos son más nutritivos y además llueve. Hay un buen aporte hídrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué sucede en el otoño con las plantas? Se caen. Se pierden las hojas, ¿no? Entonces, imagínate que toda esa hojarasca cae al suelo en el otoño, luego viene el invierno,
Con el invierno viene la lluvia. ¿La lluvia qué genera en el suelo? Bueno, aplica humedad, pero además va lavando el suelo de diferentes minerales, como por ejemplo las sales. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se va limpiando el suelo. Y por lo tanto, después toda esa hoja termina por incorporarse en el suelo, ¿no es cierto? Y entonces, de transformación de energía ha sucedido durante miles de años, ¿no es cierto? Año tras año vuelve el otoño, se caen las hojas, viene la lluvia, lava el suelo, incorpora esa hojarasca y así vamos sucesivamente, ¿no es cierto? Digamos, incorporando nutrientes al suelo y esa hace que los suelos sean suelos negros, oscuros y más viejos y por lo tanto, en definitiva, más nutritivos. Distinto es en la zona norte, ¿no es cierto?, donde no tenemos vegetación, por lo tanto no se cae la hoja en el otoño porque tenemos invierno y verano, nada más que eso. Y segundo, tampoco llueve, por lo tanto el suelo no genera este proceso de cambio. Y en base a eso, ¿no es cierto?, nosotros acá en la zona norte tenemos suelos jóvenes, un suelo pálido, salino, calcáreo, es decir, con mucho calcio y además muy pedregoso y arenoso. Entonces son suelos relativamente pobres en términos, ¿no es cierto?, de nutrientes para las especies. Y por eso es la importancia, ¿no es cierto?, del suelo en las plantas y de trabajar